Muy buenas tardes. Regresamos a los martes de salud del Poder de la Tarde. Tenemos a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Adrián Puello, quien en adición a ser un colega, un gran amigo también, es epidemiólogo, pero también catedrático, ex viceministro de Salud Pública de República Dominicana, pero alguien muy dado a lo que es la docencia y que ha hecho también de manera muy práctica un programa que se conoce como los Epicafé, por lo que le damos la bienvenida a nuestro amigo Adrián Puello. Muchas gracias, doctor Cambiaso y colega, amigo de muchos años trabajando junto en la educación sanitaria. Así es. Bueno, Adrián, hay tantos temas importantes para hablar en lo que respecta a la epidemiología, pero en este sentido, nosotros hicimos una pequeña encuestica preguntándole a diferentes personas sobre qué temas querían conversar, por lo que esto es un programa bastante democrático. Y en ese sentido, hay muchas inquietudes con una alerta epidemiológica que emitió el Ministerio de Salud Pública y unos casos que hemos estado viendo a nivel internacional a propósito de lo que es la viruela, y la viruela vinculada a una zoonosis. Entonces, queremos que por favor tú le expliques un poquito a la población de qué se trata esto, en qué tantos riesgos se encuentra República Dominicana de esta afección, cuáles son los síntomas que la caracterizan. Sí, y muy importante que la población y todos tus seguidores comprendan que finalmente aquí ahora mismo estamos hablando de lo que está de moda, es la epidemiología. Y la epidemiología, como esa disciplina que busca identificar los factores de riesgo poblacionales, busca entender por qué las enfermedades se transmiten de un ser humano o de un animal a otro, y sobre todo el efecto global que podamos entender o explicar. Pero es muy importante que entendamos que tampoco no es que está de moda, nunca ha dejado de estar de moda. Fíjate que desde los años de la antigüedad tenemos crisis epidémicas y pandémicas. COVID no es la única pandemia y ahora mismo tenemos brote. Un brote significa un número no esperado de casos de una enfermedad la cual ya estaba controlada, estaba erradicada, o por lo menos ya sabíamos qué número esperábamos, ¿no? Entonces, hablamos ahora de la viruela símica o la viruela del mono actualmente. Esta viruela fue notificada en varios países por vigilancia epidemiológica, en Inglaterra, en Europa, en varios países también, Francia estuvo incluido, y otros países donde se identificaron estos casos y entonces se emitió esta alerta. Esta viruela existe desde los años 70 fue que se identificó los primeros casos, y la famosa viruela que yo creo que todo el mundo conoce, la viruela histórica, la viruela humana, la cual esa viruela, la humana, ya está erradicada, controlada en todo el mundo. Así que lo que hablamos ahora es de la viruela proveniente del mono. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo se transmite? Sí. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿La población dominicana debe de estar preocupada? Sí. Bueno, la noción de riesgo para todos es muy importante, ya que así como vimos en el caso del COVID, cómo se transmite y pasa de un país a otro, así puede ocurrir con esta viruela. Esta viruela presenta signos y síntomas característicos de las enfermedades febriles. Es un virus que se transmite por vía aérea, contacto de saliva o contacto íntimo con las superficies mucosas contaminadas, con las personas que están enfermas y están secretando algo por la piel. Si usted toca esto constantemente o está en contacto muy cercano con personas infectadas, es probable que desarrolle la enfermedad. Así que ya por eso es una enfermedad importante de vigilancia epidemiológica. Y por último, también sabemos que su comportamiento es muy leve, y sobre todo es en adultos. En adultos tiene un comportamiento leve, tiene primero una presentación febril, dolor muscular, dolor de espaldas principalmente, también dolor de cabeza, y puede producir unas erupciones en la piel o manchas típicas de esta famosa viruela, como te comentaba. De acuerdo.
Otra condición que hemos visto que ha traído mucha preocupación, sobre todo por desconocer cuál es su causa o su origen, ha sido el tema de las hepatitis virales, que en algunos casos se han atribuido a efectos o de la vacuna o de adenovirus o de otras condiciones de salud. Sí. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué estamos observando? ¿Cuáles son los síntomas de esta condición? ¿Qué sabemos hoy día, según los últimos journals? Sí. Bueno, las hepatitis, como sabemos, se vigilan durante todo el año. Las hepatitis, como la población debe entender, hepatitis es la inflamación del hígado causada por cualquier elemento. Puede ser un virus, una bacteria, un trauma, un problema metabólico. Cualquier elemento que afecte a ese órgano tan importante para nosotros, el hígado, puede producir una hepatitis. Así que durante todo el año, la vigilancia epidemiológica busca entender cuáles elementos afectan, alteran el comportamiento del hígado a través de las hepatitis. Así que esta hepatitis víricas de origen desconocido, que es lo que estamos ahora mismo vigilando en todo el mundo, se asocia a muchos factores. Por eso hay estudios epidemiológicos que están en curso. Recuerden que los últimos casos han sido más en jóvenes y niños. Estas hepatitis víricas en niños han producido síntomas importantes y, bueno, han sido identificados que probablemente puedan estar asociados a la vacuna. Pero la gran evidencia dice lo siguiente: en los casos más graves de hepatitis víricas de origen desconocido, los niños ni siquiera estaban vacunados. Así que no asociamos el gran daño a la vacuna, sino a otros factores de riesgo importantes. Esta pospandemia nos va a seguir enseñando que no podemos descuidarnos en ninguna de las enfermedades prevenibles que ya conocemos. Es decir, que el COVID, en vez de retrasarnos a nivel de conocimiento, nos ha enseñado a avanzar en lo que es prevención. Hay algo que yo veo con mucha preocupación en términos de epidemiología en República Dominicana, y es que muchas veces no se importantiza, en primer lugar, en la carrera de medicina per se, en segundo lugar, en las instituciones de salud, en tercer lugar, inclusive en el sector asegurador, que juega una importancia tan grande para poder desarrollar también análisis críticos y manejo de poblaciones, para poder hacer prevención a gran escala. Hay que trabajar de la mano de los epidemiólogos. Entonces, en este sentido, ¿qué medidas entiendes, Adrián, que se puede tomar para lograr fortalecer, viviendo en medio de una pandemia, la importancia de la epidemiología en términos no solo de investigación y de estudios retroactivos, sino más bien prospectivos y de cara a lo que debe de ser una medicina de los nuevos tiempos, que incluye la prevención como punta de lanza? Así es, así es. Es muy importante que todo el sistema de salud, como tú bien mencionas, las universidades, inicien este fortalecimiento en lo que es el uso de la epidemiología como evidencia científica para la toma de decisiones, para la prevención. Es cierto que la regulación nacional manda a todo centro de salud, independientemente de su tamaño, si tiene hospitalización y si presta servicio de salud, debe contar con un programa de prevención y vigilancia epidemiológica. No importa su tamaño, y la normativa es muy clara. Pero también tú lo llevas a un nivel mayor, en el cual reconozco bien que las aseguradoras de riesgo de salud, como su nombre lo dice, su mayor misión debe estar basada en estos análisis de riesgo a gran escala, con estudios epidemiológicos y con toda evidencia científica que aporte a lo que es prevención y promoción. Las universidades dominicanas, todas las escuelas de medicina tienen esta asignatura incluida, pero todavía falta más motivación, mayor impulso para desarrollar especialidades, y realmente hay que reconocerlo. Todavía aún, el día de hoy, en el 2022, República Dominicana no cuenta con un programa de residencia y de especialidad en epidemiología, y eso ha limitado mucho el desarrollo de nosotros a nivel de país. Bueno, pero yo creo que pudiéramos aprovechar para hacer un llamado
tanto a lo que son las sociedades médicas especializadas como al Colegio Médico Dominicano y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, en este momento que estamos concibiendo la conformación de nuevas especialidades médicas y de nuevas residencias en el contexto de una pandemia, a que aprovechemos para desarrollar una escuela de formación de epidemiología de la mano también de universidades y de entidades internacionales que nos permita formar capital autóctono para fortalecer un área tan importante en términos estratégicos como lo que es la epidemiología. Y de ahí me surge también otra pregunta. ¿Cómo va la investigación científica en cuanto a epidemiología actualmente? Veo que hay muchos estudios en curso. ¿Se están tomando en consideración realmente en estos estudios solo médicos investigadores de algunas áreas o también los epidemiólogos están en el centro de estas? Yo creo que toda esta crisis post-pandémica y todo, como vivió la sociedad, el mundo, la necesidad de información. Recordemos cómo estaba la Organización Mundial de la Salud para hacer una recomendación, una pequeña recomendación de utilización, por ejemplo, de mascarilla. Se necesitan cientos de evidencias, de revisiones, de investigaciones específicas para tomar una decisión de esta escala. Así que yo creo que este impulso ha venido ya en los últimos años motivando en República Dominicana el desarrollo de más proyectos de investigación. Hay mucha financiación internacional también disponible para acceder a proyectos de investigación y ya estamos celebrando más de 10 años de los fondos del Ministerio de Educación Superior para la investigación científica, el Fondo CID. Así que yo creo que ya hay todo un mecanismo dominicano para poder iniciar proyectos, desarrollar proyectos de investigación en todo el ámbito clínico, en el ámbito epidemiológico y en ciencias básicas, que es muy necesario. Así que yo creo que hay que aprovechar la oportunidad ahora de continuar formando personas y acceder a estos fondos para desarrollar ensayos clínicos, acceder a nuevas terapias que son muy necesarias en República Dominicana. Bueno, veo por aquí, me preguntan, tengo varias preguntas a nivel de WhatsApp, y son preguntas que creo que pueden orientar mucho a la población. Me preguntan, ¿un médico epidemiológico consulta? O sea, ¿yo puedo ir a una consulta con un médico epidemiológico? Epidemiólogo, sí, muy buena pregunta, gracias por hacerla. Muchas veces me lo han preguntado también. Normalmente el epidemiólogo no se establece en un consultorio para ver caso a casos, ya que depende de la patología, al final tendrá que ser referido a uno de los especialistas de cada tema. Así que la epidemiología se centra más en el control del riesgo más poblacional. Así que en los hospitales tú vas a encontrar y vas a tener disponible un epidemiólogo, puedes acercarte a él. En centros privados pregunta por el epidemiólogo, pero es muy raro encontrar un consultorio solamente de epidemiología. La otra pregunta que me dicen por aquí es que hay enfermedades que son de notificación obligatoria. Así es. Entonces, ¿cómo un hospital notifica a las autoridades de salud pública estas enfermedades? Así es. ¿Los centros de salud cuentan con un formulario o cómo esto funciona? Muy bien, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE, tiene ya más de 20 años de funcionamiento y se divide en 3 subsistemas muy sencillos, que es el subsistema de vigilancia especial, el de vigilancia sindrómica y el de ficha clínico-epidemiológica. Estos formularios están disponibles en la página web del Ministerio de Salud, en la Dirección General de Epidemiología, y todo centro de salud, todo profesional de salud, según la normativa, está obligado a notificar estas enfermedades, dentro de las cuales están todas las que hemos mencionado, incluyendo la de ahora, esta viruela que circula a nivel internacional y que todavía no hay casos aquí en América Latina y Centroamérica. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria? ¿Cuáles son las enfermedades que los centros de salud deben de notificar? Porque hay algunos centros de salud que no cuentan con epidemiólogos. ¿Cómo notifican estas enfermedades? Bueno, están incumpliendo el reglamento, lo primero. Es muy importante que todo centro tenga asignado de ley un epidemiólogo a cargo de la vigilancia oficial, pero estas enfermedades, tenemos más de 70 enfermedades y síndromes de notificación obligatoria, así que no es tan fácil citarlos. Por eso es muy importante que reconozcamos que todas las enfermedades de origen febril desconocido, todas las enfermedades inmunoprevenibles y todas las enfermedades de notificación especial, como ya decía, el VIH y SIDA, la tuberculosis, cólera, enfermedades de importación o enfermedades reemergentes como ébola
y COVID son de notificación obligatoria. Así que todo centro tiene que llenar su formulario semanalmente para los síndromes febriles y debe llenar su formulario. Llenar no significa llenar un formulario, significa vigilar activamente el comportamiento de la enfermedad en un hospital. Y quiero destacar que no tan solo las enfermedades de notificación obligatoria, también el control de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, súper importante como mecanismo de prevención. De acuerdo. Bueno, cuando me formé como médico familiar, que como su nombre lo indica, es una especialidad, medicina familiar y comunitaria, que tiene un fuerte componente de cara a lo que es la comunidad para poder realizar las intervenciones de prevención y el llenado también de las famosas fichas familiares, aunque ahora hay toda una metodología que se puede hacer también en formato electrónico, que es mucho más avanzada. Pero nosotros trabajamos de la mano de epidemiólogos, porque los médicos ideales para trabajar con juntas de vecinos y para hacer intervenciones puntuales de la mano, tanto del sector público como en el caso del Ministerio de Salud Pública, pero también del sector privado, porque hoy día los hospitales no deben de trabajar solamente dentro de sus paredes, sino con su entorno para poder generar un impacto positivo en la comunidad y en la población. Y estos los médicos llamados para hacer estas intervenciones puntuales son los médicos familiares de la mano de médicos epidemiólogos para poder, no solo esto, saber cuáles son las condiciones que hay que reforzar, cómo medir ese impacto y cómo trabajar en un verdadero modelo preventivo y colaborativo. O sea, no me imagino un sistema de atención primaria entrando sin que se haga una verdadera alianza público-privada y sin que de forma organizativa esta visión venga de la mano también de lo que es un médico epidemiólogo. ¿Cuál es tu visión sobre lo que sería implementar el modelo de atención primaria en República Dominicana? Así es. Para la atención primaria debemos enfocarnos en la vigilancia de riesgos, porque recuerden que lo primario de la atención se refiere a un nivel de complejidad bajo. Por tanto, como tú bien decías, el contacto con la comunidad, ese promotor de salud, esa persona que conoce su entorno y que tenemos un espacio definido, un entorno geográfico y una familia conocida, solamente así podremos desarrollar una atención primaria que logre detectar a tiempo todos esos problemas relacionados a la salud. Y eso no se podrá lograr si no hay evidencias. Porque imagínate, si nosotros en un entorno estamos fortaleciendo más el programa de vacunas, por ejemplo, pero nuestra población son adultos mayores que lo que necesitan es soporte nutricional, salud mental, sistemas de atención de juegos, de evitar enfermedades crónicas. Entonces estamos desvinculando las necesidades de la comunidad con la famosa atención primaria. Atención primaria tiene que ser integral y basada en la evidencia de lo que la comunidad necesita. No podemos hablar de una atención primaria teórica que va a ser igual como una fórmula matemática para el país completo. Lo que necesita, por ejemplo, el clúster Punta Cana, Bávaro y la zona turística del este, son las mismas necesidades de la zona de Dajabón y de otras provincias como Enriquillo. No son las mismas necesidades. Así que esta atención primaria tiene que ir enfocada a describir y conocer el riesgo individual por zonas y por entorno geográfico. No, definitivamente. Bueno, ahora nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero antes de irnos a esa breve pausa comercial, tengo aquí varias preguntas, la gente diciéndome que quiere interactuar, o sea que en este segmento que viene le vamos a dar espacio con los números telefónicos a que hagan cualquier pregunta que quieran, tanto el doctor Adrián Puello, epidemiólogo, como el doctor Alejandro Cambiaso, especialista en medicina familiar. O sea que nos vemos en breve después de este segmento comercial. Muy buenas tardes, retornamos a los martes de salud del Poder de la Tarde y vamos a volver con una pregunta que también me ha llegado varias veces por aquí y es sobre aquella enfermedad que se estaba hablando que había en Haití y que producía síntomas vinculados al escozor o al picor de la piel y manifestaciones en la piel.
que se conoce como sarna humana, pero también tiene su respectivo, ¿verdad?, nombre científico. Y es una afección que tiene mucho tiempo entre nosotros, pero se quiso sensacionalizar, Entonces queremos que hable un poco, doctor, sobre la escabiasis o escabiosis. Así es, escabiasis, esta enfermedad, como tú dices, milenaria, ha circulado en todo el mundo desde años, desde tiempos inmemoriales. En República Dominicana seguimos teniendo casos de escabiasis todo el año, no es primera vez que tenemos un caso. Muchos de ustedes quizás, y a nivel internacional también, en ciudades como Nueva York y en grandes ciudades capitales, ha ocurrido estos casos también de escabiasis. Eso no es algo tan extraño. Recuerden que muchos de ustedes seguro han tenido un familiar o algo que han tenido que llevarlo al dermatólogo, al médico general, al médico de familia, con ese escozor o estos nombres populares que la gente le ha puesto a esta enfermedad. Pero realmente no podemos asociar que la enfermedad proviene exclusivamente de Haití. Lo que sí sabemos que está asociada a factores de riesgos importantes como es la circulación migratoria. Donde hay trasiego de personas, migraciones, cúmulo de personas, hacinamiento, es importante que vigilemos esta enfermedad como la escabiasis. También está asociada a temas de pobreza, hacinamiento, como bien decías, y otros riesgos asociados al uso de ropa contaminada. Así que yo creo que República Dominicana debe estar muy atenta a estas enfermedades. Como decía anteriormente, post-COVID van a venir todas las otras. Los programas de vacuna deben continuar, los programas de salud colectiva, la prevención, todos los programas deben continuar y fortalecerse mucho más, porque ahora no nos podemos descuidar en estas pequeñas cosas que están ocurriendo en el mundo y descuidar la salud, que es lo más importante. Así es, doctor Puello. Y otra pregunta, ¿cómo andan los casos de dengue, de leptospira, de malaria en República Dominicana? La atención se le ha llevado el COVID, está todo el mundo pendiente del COVID, y como dice el doctor Puello, es sumamente importante que se tenga el seguimiento tanto de las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, etcétera, como también de los esquemas de vacunación de las demás enfermedades. Pero cuéntenos, ¿cómo anda actualmente lo que es el dengue, la malaria, la leptospira? Sí. Y bueno, para explicarle antes de su respuesta a la población, el dengue, como saben, es una enfermedad transmitida por un mosquito que es viral, al igual que el caso de la malaria. Y la leptospira ya vemos también que se transmite sobre todo a través de la orina de los ratones, y entre otras causas, o sea que son enfermedades transmitidas por vector, que en nuestro país son endémicas y se producen con cierta frecuencia. Entonces, le voy a dividir la pregunta en dos tipos. Explíquele a la población cuál es la diferencia entre una epidemia, un brote y una pandemia, en primer lugar de una manera sencilla, y de otra manera también sencillita, como andan estas enfermedades. Bien, bueno, muy importante, esas tres enfermedades que mencionamos son enfermedades endémicas, y al ser endémica vamos a tener casos durante todo el año. Y como tú decías, la publicidad se la ha robado el COVID, la atención mundial, todas las noticias, pero toda la población sabe realmente que tenemos casos de dengue, de malaria y de leptospira durante todo el año. Así que mucha atención a los periodos. Durante el año sabemos qué momento hay más casos y cuánto hay menos, y por eso tenemos que tener mucha atención. Cuando hablamos de endemia, es una enfermedad que tiene su comportamiento frecuente y común durante todo el año en un territorio dado, ¿no? Y cuando hablamos de brotes es cuando esa enfermedad sobrepasa el número de casos esperados en un territorio conocido. Por ejemplo, si mañana tenemos un caso de ébola en República Dominicana, ya estamos hablando de una endemia, epidemia y posiblemente una pandemia por su contenido internacional. Así que no es tan sencillo clasificarlas, pero sí sabemos su comportamiento es importante para República Dominicana. Bueno, muchas gracias, doctor Puello, por todas estas aclaraciones e importantes informaciones y por compartir con nosotros este espacio. Ahora nos despedimos de nuestros televidentes, dándoles las gracias por su sintonía y los esperamos hasta un próximo martes de salud en El Poder de la Tarde. Y les digo que este próximo martes de salud lo vamos a hacer dentro de un centro hospitalario y se enterarán el próximo martes. Bueno.